Está con nosotros Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Muy buenas tardes, Gisela. Para mí es un gusto poder compartir contigo algunas reflexiones. Muchísimas gracias. ¿Qué tal si vemos exactamente cuáles fueron los resultados de la pregunta que se planteó en el caso del Yasuní? A ver, la ponemos en pantalla. Ahí está. La pregunta era, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? Y la respuesta de los ecuatorianos fue en un 58.98% que sí. Y el no llegó al 41.2%, luego de haberse escrutado el 93.43% de las actas válidas. Ese ha sido prácticamente el resultado. Ese ha sido, Alberto, la respuesta que le dio los ecuatorianos a esta pregunta. Ahora, ¿qué significa, Alberto, esta victoria de la consulta del Yasuní luego de 10 años de que se planteara la iniciativa por parte de Yasunidos? Bueno, hay muchas cuestiones que deberíamos analizar. En primer lugar, poniendo en perspectiva de esos 10 años, es un triunfo del derecho a la participación ciudadana que fue boicoteado sistemáticamente en el gobierno de Correa, luego en el de Moreno y también en el de Guillermo Lasso. Es una demostración de la constancia y del amor a la vida de un grupo de jóvenes, hombres y mujeres que hicieron una causa común para en 10 años no perder nunca la esperanza. Yo creo que esa es una gran lección que nos da la juventud al resto de la sociedad. Un tercer punto fundamental aquí es que se está fortaleciendo el derecho a la participación ciudadana, a la democracia participativa. Es una nueva consulta popular que surge desde la sociedad civil y no desde algún gobierno o desde algún político inspirado, iluminado. No, esto surge desde la organización de la sociedad civil. Es una consulta más, esta es una consulta nacional, fue la primera que se planteó hace cerca de 10 años y en ese interín ha habido consultas populares en Girón y en Cuenca, en la provincia de La Suay, año 2019 y año 2021. Y tenemos también la consulta popular del Chocó Andino que se celebró el día de ayer, que tiene resultados también espectaculares. En este contexto, yo señalaría que lo que se abre aquí es la puerta para comenzar a construir otro tipo de sociedad, otro tipo de economía, desde una creciente participación ciudadana, teniendo como puntos básicos de esa nueva estructura de nuestra sociedad el derecho a la vida, el derecho humano, el derecho colectivo, el derecho de las minorías y por supuesto también los derechos de la naturaleza. Y entonces, una Alberto, vez más, el Ecuador está haciendo historia de la buena a nivel mundial. Hace 15 años, con la Constitución de Montecristi, se estableció que la naturaleza es sujeto de derechos. Y eso es un ejemplo a nivel mundial. Hay casi 40 países que están ya introduciendo en sus legislaciones los derechos de la naturaleza. Entonces, ahora Alberto, le estamos diciendo, Gisela, al mundo que podemos actuar frente al cambio climático y a los problemas que atraviesa la humanidad con hechos concretos y no simplemente con discursos vacíos. ¿Podríamos decir entonces que esta es una lección para las autoridades de no empezar más procesos extractivos sin consultarle a la ciudadanía? Ese es un primer punto fundamental. Tengamos en cuenta que ningún proyecto minero, para abordar ese tema, ha cumplido con las consultas establecidas en la Constitución. No ha habido la consulta previa, libre e informada, artículo 57, numeral 7 de la Constitución, para los pueblos y nacionalidades. No ha habido la consulta ambiental, artículo 389, cómo se deben hacer estas consultas dentro de los estándares internacionales. Este es un primer punto fundamental, pero hay que ir un poco más allá. Con esta declaración, el Ecuador está dando una señal muy clara de que está dispuesto a jugarse en serio para enfrentar los problemas del cambio climático y para construir otro tipo de economía. Una economía de la vida, que parta por un principio ético fundamental. La vida no tiene precio. La vida de los seres humanos y la vida de la naturaleza. En el Yasuní se habla de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y de una enorme biodiversidad. Cosa similar es la vida de las comunidades del Chocó Andino y la vida de ese refugio
de diversidad que representa esa hermosa región aquí a la vuelta de la esquina de la ciudad de Quito. Entonces, ¿podríamos entender que la victoria de estas dos consultas debería ser una hoja de ruta hacia dónde quiere ir el país en materia económica? Exactamente, yo creo que esto es lo que tenemos que comenzar a trabajar, una hoja de ruta, pero deberíamos ir prefigurando un escenario de a dónde queremos llegar, una concepción estratégica como sociedad y un horizonte a dónde queremos llegar. Eso implica entonces no solo confiar que las nuevas autoridades, porque el gobierno actual ya está de salida, las nuevas autoridades cumplan con el mandato popular expresado en las urnas masivamente el día de ayer, tanto en el Chocó Andino como el Yasuní. Lo que requerimos es presionar para que las nuevas autoridades entiendan que se va a requerir una suerte de comité de gestión con capacidad vinculante para tomar las medidas necesarias para suspender la actividad petrolera y desmontar la infraestructura allí instalada, que nunca se debió haber colocado porque se hizo atropellando los derechos de participación ciudadana, los derechos de los pueblos y nacionalidades, los derechos de particular de los pueblos originarios en aislamiento voluntario y los mismos derechos de la naturaleza. ¿Y qué va a pasar? Vamos a necesitar entonces una comisión vinculante interinstitucional, con capacidad de acciones vinculantes de una comisión interinstitucional. Vamos a necesitar también un observatorio ciudadano para que pueda hacer un seguimiento permanente en territorio del cumplimiento de esta tarea. Y vamos a necesitar seguramente un observatorio también de la ciudadanía para hacer un seguimiento de las políticas y acciones que se van a tomar de parte del gobierno y de la Asamblea Nacional para cumplir con este mandato popular. Pero, Alberto, necesitaremos también que el Estado se blinde frente a posibles demandas por incumplimiento de contratos. Mire, Gisela, no va a haber demanda alguna. La empresa que lidera esas operaciones es Petroecuador. Petroecuador es del Estado y no va a poner ninguna demanda. Yo creo que es el momento de sincerar la información. La campaña que se vivió fue llena de mentiras, de desinformación y de miedo. Hay que superar eso y hay que encontrar las respuestas adecuadas porque es muy importante que el pueblo ecuatoriano vaya caminando en esa dirección, participando, actuando, criticando y proponiendo. Pero esa es la gran tarea que tenemos entre manos. Y habría que buscar, y esto para mí es fundamental, no solo una adecuada política, una coherente política de quien resulte electo o electa en la segunda vuelta electoral del gobierno que se avecina, sino también una política hacia afuera. Necesitamos una política diplomática inteligente, de largo plazo, audaz, que saque el máximo provecho de este paso histórico que acaba de dar la sociedad ecuatoriana. Este es un triunfo del Yasuní, este es un triunfo de la humanidad. Y a partir de eso podemos desplegar una política internacional a todas luces muy potente en todos los ámbitos. No solo en el ámbito político, sino inclusive en el ámbito económico. Yo estoy seguro que se podrían conseguir recursos para desmontar esa infraestructura porque va a ser un ejemplo a nivel mundial. Y podemos aspirar a conseguir recursos de los fondos internacionales para la mitigación y remediación ambiental. Hay que tener cuidado que esta tarea no quede simplemente atrapada en la lógica, por ejemplo, de la economía verde, de los mercados de carbono, porque eso sería mercantilizar la solución, eso sería una falsa solución. Sin embargo, durante toda la campaña habían voces que decían que esto va a ser muy crítico para la economía del país, que no podemos vivir los ecuatorianos sin explotar esa cantidad de petróleo que sacábamos del Yasuní, siendo también, según decían, uno de los bloques más pequeños de explotación petrolera que tenemos en el país. Incluso uno de las caras más vistas durante esa campaña fue su hijo, Alberto Acosta, quien decía que no vamos a poder vivir los ecuatorianos, que vamos a quitarle progreso y desarrollo al país. 50 años de explotar petróleo. Y seguimos siendo pobres. ¿Ha habido progreso y desarrollo? No ha habido progreso y desarrollo, Gisela. Seguimos esperando que la resolución de los problemas surjan de la explotación de la naturaleza. No, el Ecuador ha sido tradicionalmente una economía primario exportadora. País bananero, país cacaotero, país floricultor, país camaronero, país petrolero. Y ahora aspiramos a ser país minero. El gran reto que tenemos es ser algún día país inteligencia. Si realmente queremos hablar de desarrollo, tenemos que dar un
político, un vuelco al manejo de la economía, partiendo del principio básico de que la vida no tiene precio. Y el pueblo ecuatoriano, que es inteligente, el pueblo que es intuitivo, no comió el cuento del terrorismo económico que fue impulsado y alentado incluso por los grandes medios de comunicación. El Ecuador no es que va a entrar en una crisis terrible, que va a desaparecer la dolarización, que vamos a... Ya solo faltó que digan que nos caen las 10 plagas de Egipto. No, no, no es así. Es al contrario, es una gran oportunidad para abrir la puerta para construir inclusive otra economía. Ahora hablemos del caso del Chocó andino, en donde los ecuatorianos también le dijeron sí a mantener lejos a la minería de este lugar tan maravilloso que es el Chocó, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Carolina Orozco, que es presidenta del directorio de la Cámara de Minería, ya adelantó que el resultado de la consulta popular no puede frenar las 20 concesiones que actualmente están en fase de exploración en el Chocó andino. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que acaso estas concesiones van a continuar y no se va a respetar la decisión de los ecuatorianos? Bueno, es una clara demostración de quienes están al frente de la Cámara de la Minería de que no quieren respetar el mandato popular. Lo hacen con la consulta popular de Girón del año 2019, lo repitieron con la consulta popular de Cuenca del año 2021 y estarían pretendiendo hacer lo mismo con la consulta popular de Quito del año 2023. Frente a esas pretensiones, pues la sociedad va a tener que seguir organizada, movilizada e impedir que se respete el voto popular, porque una de las cuestiones más graves que hay aquí es que se esté generando una suerte de seguridad jurídica desequilibrada, seguridad jurídica solo para los inversionistas, particularmente inversionistas extranjeros, y se quiere obviar todo el resto de lo que configura una seguridad jurídica integral. La vida política, el voto del pueblo ecuatoriano tiene que ser respetado, si no, no hay seguridad jurídica. La vida de las comunidades tiene que ser respetada, si no, no podemos hablar de seguridad jurídica integral. Los derechos de la naturaleza son parte básica y fundamental de cualquier seguridad jurídica integral. Yo creo que ese es uno de los temas donde tendrá que seguir siendo parte de la lucha para asegurar el cumplimiento del mandato del pueblo en las urnas, tanto por el Yasuní como por el Chocó andino. ¿Y este resultado no debería encaminar al Estado para dejar de lado todos los proyectos de extracción de recursos naturales no renovables sin una consulta previa a la ciudadanía? En cualquier caso, eso te tiene que hacer, pero esas consultas previas, libres e informadas a los pueblos y nacionalidades indígenas y la consulta ambiental para el resto de la sociedad tiene que hacerse dentro de los parámetros internacionales establecidos. El gobierno de Guillermo Lasso, que sabe que no se ha cumplido con estas consultas populares, buscó un atajo mucho más perverso aún cuando trató de imponer vía decreto el 754 por la fuerza, con la presión de la fuerza pública, consulta popular, una consulta ambiental en el Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi o en Las Naves en la provincia de Bolívar. La Corte Constitucional ya bloqueó ese decreto y esperamos que paulatinamente se creen las condiciones para que se respete la institucionalidad del Estado ecuatoriano. De lo contrario, están programadas las broncas, están programadas las protestas, pero yo estoy seguro que este triunfo de Quito y este triunfo de Yasuní va a ser contagioso, porque las victorias populares son contagiosas, dentro y fuera del Ecuador. Yo toda la mañana he pasado revisando alguna información y Ecuador este rato es en el mundo una luz que alienta la lucha contra el cambio climático. Hay voces que dicen que hay que seguir el ejemplo del pueblo ecuatoriano. Y yo creo que hay que seguir el ejemplo del pueblo de Quito y de todos quienes durante 10 años se empeñaron en defender el Yasuní. Sin embargo, Alberto, me preocupa por qué los ecuatorianos tenemos que estar vigilantes de que se cumpla con el mandato de los ecuatorianos mismos y no debería ser el Estado el que tome esta decisión de la consulta popular como una especie de jurisprudencia asentada sobre las políticas extractivistas. ¿Por qué tenemos que estar vigilantes? Así debería ser. No deberíamos hacer otra cosa que esperar que el Estado cumpla con el mandato. Pero ya conocemos cómo funcionan los distintos gobiernos. Atropellan una y otra vez el mandato popular. Y eso implica entonces que no podemos dejar de estar vigilantes. Tenemos que organizarnos y desde la sociedad civil crear todas las condiciones para que los gobernantes, igual quien gane en la segunda vuelta,
cumpla con el mandato popular. Es fundamental que nosotros reconozcamos el valor de la democracia participativa. Tenemos que intervenir una y otra vez en las discusiones y en las decisiones de fondo. Y no podemos confiar que simplemente el gobierno va a resolver los problemas. Eso ya lo vivimos con Iniciativa Yasuní TT, que se planteó desde la sociedad civil antes de que empiece el gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa en el año 2007 asumió esa propuesta, la transformó en una política y luego cuando Correa reconoció que le quedó muy grande la iniciativa Yasuní TT, archivó la propuesta y comenzó la explotación de petróleo. Lamentablemente, de una forma relativa, la sociedad civil que había confiado en el gobierno se quedó pasiva. Eso no puede repetirse. Tenemos que organizarnos y tenemos que presionar en este y en todos los casos a que se cumplan los derechos. Los derechos de los pueblos y nacionalidades, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales, porque la sociedad se hace ejerciendo siempre el derecho a tener derechos que se conquistan solo a través de la lucha política. Sin embargo, Alberto, ya sabemos la posición de los candidatos que van a la segunda vuelta, ¿no? La han manifestado públicamente. Luisa González se ha manifestado en contra de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Lo ha dicho varias veces en varias entrevistas, mientras que Daniel Noboa está de acuerdo en que se quede bajo tierra. Los dos candidatos, independientemente de su posición a favor o en contra, tienen que cumplir con el mandato popular. Ese es el punto de partida. Aquí no está en juego a mí me gusta o a mí no me gusta. El pueblo ecuatoriano se expresó libre y abiertamente a favor del Yasuní y a favor del Chocó Andino. No hay más que hablar, hay que cumplir. Y si no cumplen, pues la sociedad tiene la obligación y el derecho a participar y exigir que ese voto sea ejecutado y sea cumplido. Alberto, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Alberto Acosta Igualmente. Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente. Estamos presentando una cobertura